que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón. Hola querida familia, una vez más estamos juntos para compartir la palabra de Dios, para poder vernos a la luz de la Biblia y poder examinar nuestras vidas en función a lo que Dios quiere de nosotros. Estamos definiendo nuestra visión, nuestra misión, y no puede haber misión si no hay visión. Están tan relacionadas estas dos palabras que son tan diferentes entre sí, visión y misión, pero que están tan unidas entre sí también. Una sola letra, una B corta o una M cambian por completo el significado de la palabra, pero sin embargo están unidas una con otra. Hoy quiero que podamos resaltar el aspecto y la importancia de la iglesia. Si nosotros no entendemos qué es la iglesia y qué hace la iglesia, nuestra misión no solamente no se realizará, sino peor aún, ni siquiera comenzará. Vamos a estudiar la palabra de Dios, estos 3 versículos que están en 1 Timoteo capítulo 3, del 14 al 16. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo, cuando le escribe a este joven pastor, Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia en Éfeso, le escribe porque con el fin de aconsejar a este pastor, y él hubiese preferido estar personalmente y hablar con él y compartir un momento, pero no pudo hacerlo, estuvo imposibilitado para ir a Éfeso y estar con Timoteo, y por ese motivo le escribe esta carta, este documento que hoy tenemos en nuestras manos, que también a nosotros nos sirve para entender qué es la iglesia, para entender cuál es su funcionamiento y entender nuestra visión y nuestra misión. ¿Te das cuenta que esta imposibilidad que tuvo el apóstol Pablo resultó ser una bendición para Timoteo, y no solamente para él, sino para muchos otros? Porque gracias a esa imposibilidad que él tuvo en ese momento, hoy nosotros podemos tener este documento en nuestras manos. Así que muchas veces pasa eso con nuestras imposibilidades. No nos damos cuenta, pero Dios las usa para bendecir a otras personas. Esto es una verdadera bendición. Y gracias a Dios por nuestras imposibilidades. Dios, si estamos en sus manos, Él cuida de nosotros y Él de alguna manera articula todos nuestros movimientos para que no solamente sean favorables al final del proceso, sino para nosotros solamente, sino también para otros que sea favorable. En los versículos 14 y 15 que acabamos de leer, Pablo llama a la iglesia del Dios viviente casa de Dios. Yo no sé cómo lo vivís vos, pero yo cada vez que entro y que ingreso a mi casa, estoy con mi familia. Y si de alguna manera mi esposa y mis hijos no estarían en esa casa, en esa construcción,
en esas 4 o 5 paredes con los muebles que tiene, esa no sería mi familia, esa no sería mi casa, porque mi familia no está ahí. Nosotros podemos confundir una familia con una institución estática, pero una familia tiene vida. Una institución estática solamente tiene un nombre. Una institución ama más las tradiciones antiguas que a los miembros de la institución. La iglesia es la vigorosa familia del Dios vivo. Los miembros de esa familia están juntos, están en casa. Cuando están juntos no están ahí para cumplir reglas, para cumplir normas, para ver lo que hace uno, lo que hace el otro, sino que están ahí para disfrutar juntos. Se reúnen y comparten sus experiencias. Lo mismo sucede en la iglesia. En una iglesia nosotros nos reunimos no para vernos, a ver si uno cumplió o no cumplió, si uno hizo o no hizo lo que tenía que hacer, sino para disfrutar, pero no solamente para disfrutar, sino para compartir nuestras experiencias con Jesús. Y eso es lo que le da sentido y le da un sentido totalmente distinto a la iglesia de una institución. Los miembros de una iglesia, lo mismo que en una familia, se cuidan unos a otros. Se cuidan porque se aman. Nosotros no podemos decir que nos amamos si no nos cuidamos. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran con él. No existen las envidias, no existen las rivalidades. Imagínate que en tu familia, uno de tus hermanos, si es que tenés, o algún integrante de tu familia, puede ser bendecido y puede lograr adquirir un auto, tener un vehículo. Los demás integrantes, o vos mismo, no te vas a poner triste y te va a dar envidia porque él pudo tener ese auto. Eso solamente puede pasar si hay algún tipo de enfermedad en la familia, si hay algún tipo de problemas de fondo en la familia que hay que solucionar. Pero si no, lo más normal es que uno se alegre cuando al hermano le va bien y cuando el hermano puede progresar. Y eso es la familia de Cristo. Cuando Cristo está en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, nos alegramos por las bendiciones que vienen de su mano, que vienen de Él, que sabemos y reconocemos que vienen de Dios. Una familia está para defenderse, una familia está para cuidarse, para protegerse. Y bueno, este es el concepto que el apóstol Pablo le está dando al joven Timoteo de cómo es la iglesia. Una iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo se está refiriendo a la iglesia que pastoreaba Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. Pero no solo a la iglesia que pastoreaba Timoteo, sino también a cada uno de los hermanos, de los miembros de esa iglesia, de esa gran iglesia, de no solamente un lugar, sino también de muchos lugares, y no solamente de una época, sino de todas las épocas, desde que fue constituida la iglesia, cuando el apóstol Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, y esa fe, esa confesión de fe, es la que nos hace ser parte y la que nos hace ser miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Reconocer que Jesucristo es Dios. Ahora, nosotros defendemos, dice que es columna y baluarte de la verdad. Nosotros defendemos la verdad. Nosotros sostenemos la verdad. Hoy el término la verdad, es algo que está totalmente relacionado a los sentimientos. Si a mí me hace sentir bien, entonces acepto que es verdad. Pero si no me hace bien, no es verdad. Entonces la verdad hoy no es algo definido, no es algo sólido, sino que escuchamos, y es muy común esta frase, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y cada uno tiene su verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? En este tiempo la sociedad cree que la verdad es interior, personal, que la verdad es una cuestión del individuo.
Pero cuando nosotros leemos y entendemos lo que la Biblia enseña, sabemos que la verdad es algo que se adquiere, no algo que está dentro nuestro. La verdad tiene que ser descubierta. Por eso Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros como iglesia somos baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Es una construcción fortificada que tiene el objetivo de resistir los ataques del enemigo. O sea, es un búnker donde están unidas las personas, donde están protegidas, donde están protegiendo también la integridad. Y también dice que es columna. Una columna que sostiene todas las partes del cuerpo, le da una estructura móvil, no una estructura rígida, sino móvil, flexible, ágil, útil. Y eso es lo que hace la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar estas dos imágenes tan fuertes, la de la columna y la de un búnker, con lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, la verdad tiene que ser defendida y la verdad tiene que ser proclamada. Ahora, si nosotros nos quedamos en una estructura rígida, en una estructura inflexible, en una estructura totalmente inmóvil, entonces sería más que útil, inútil nuestro servicio y nuestro trabajo. Y de alguna manera no podríamos llegar a transmitir esa verdad a los demás. Por eso nosotros tenemos que entender que esa estructura de esa columna es algo que tiene que ser maniobrable, por decirlo así, por el Espíritu, hacia donde el Espíritu Santo nos lleve y nos indique que tenemos que ir. Bueno, para definir un poco este concepto, el teólogo, pastor, doctor John Stott decía en un libro que se llama Predicación Puente entre dos mundos, que el mensaje es inalterable. La verdad del Evangelio es única y no cambia, pero el transmisor del mensaje tiene que ajustar la forma de transmitirlo, porque de lo contrario sería un mensaje irrelevante. La iglesia debe ser y debe estar en constante movimiento, descubriendo nuevas formas de transmitir el mensaje que Cristo nos anunció, esa verdad. Me gusta este concepto. Me gusta pensar que la iglesia no se tiene que acomodar a una sola manera de predicar el Evangelio, sino que tiene que ir descubriendo nuevas formas, porque las personas cambian. El mensaje siempre es el mismo, pero las personas cambian. Entonces, nuestra manera de transmitir el mensaje tiene que cambiar. Luego, en el versículo 16, el apóstol Pablo hace como una especie, digamos, de memoria, o trae a la memoria de los lectores un himno que se cantaba por los cristianos de la iglesia primitiva. Y empieza diciendo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? ¿A qué se refiere esta palabra misterio? Y bueno, justamente está hablando de la verdad que no había sido revelada. Era un misterio, estaba ahí delante de ellos, era una verdad, pero ellos no la podían ver, no la podían entender, la tuvieron que descubrir. Y dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Podríamos decir también que nadie puede discutir, nadie puede refutar la grandeza de la verdad revelada de que Cristo nos rescató, de que Cristo vino por nosotros, de que Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podríamos decir que ese misterio fue revelado a nuestras vidas y por eso nadie lo puede discutir, nadie lo puede refutar. Esa es nuestra verdad y esa es la verdad que sostenemos, esa es la única verdad. Esta verdad es un misterio porque estaba oculta, pero ahora es revelada, es claramente revelada. Y luego empieza con este
este himno, lo que sigue es este himno que entonaban estos cristianos y esas estrofas declaraban en público la grandeza de la religión, la grandeza de ser un cristiano. Necesitamos recordar que Éfeso era un lugar donde se había edificado un templo a la diosa Diana. Ahí en Hechos capítulo 19, versículos del 23 en adelante lo podemos leer. Y en el versículo 28 podemos ver que los paganos, adoradores de Diana, cantaban: grande es Diana de los Efesios. Pero nosotros, los cristianos, cantamos otro himno. Y ellos cantaban otro himno. Eran 6 frases rítmicas escritas en un lenguaje poético. La primera frase dice que Dios fue manifestado en carne. Y esto es lo primero que nosotros debemos alabar, que Dios se hizo hombre. Debemos declarar que Él vino a este mundo y murió por nosotros, que Él vivió como uno de nosotros. Pero también dice que es justificado en el Espíritu. Y sabemos que Él fue hombre, que vivió entre nosotros, que fue tentado en todo, pero no pecó. Pero sin embargo, los hombres y las personas de ese tiempo lo juzgaron y lo culparon falsamente de blasfemia, porque Él había afirmado ser el Hijo de Dios. Y falsamente le acusaron y lo llevaron a la cruz, a la muerte. Y el hecho de que la muerte no pudo retenerlo está demostrando la justicia absoluta de Jesucristo. Dios, por medio del Espíritu Santo, le levantó de los muertos. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El himno continúa diciendo: visto de los ángeles. Y la visión que tuvieron los ángeles de Cristo es debido a que, me imagino que ellos se habrán preguntado: ¿qué quiere hacer Dios con la humanidad? ¿Qué se está proponiendo hacer Dios con esta humanidad que evidentemente tanto ama? Y entonces los ángeles vieron lo que Dios hizo con la humanidad. No podemos entender bien si se está tratando de ángeles, qué tipo de ángeles son, si son los ángeles que están ministrando en el cielo, si son los ángeles que descendieron y ministraron a Cristo cuando Él fue tentado en el desierto durante 40 días y al finalizar su ayuno vinieron y le sirvieron. O no podemos tampoco saber si son los ángeles caídos, o sea, los demonios. Lo cierto es que nosotros podemos saber que cualquier ángel, y creo que son estos 3 grupos y más, los que vieron y conocieron la exaltación de Cristo y pudieron entender lo que Dios iba a hacer con la humanidad. Dice Filipenses 2, 9 y 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí viene el aspecto angelical. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses 2:15 también habla y dice: despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y en Hebreos capítulo 1 y 2 habla de la exaltación, de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Dice que también fue predicado a los gentiles. Y esto está referido a la predicación universal del Evangelio. No es solamente para los judíos, sino para toda la raza humana. Y también dice que es creído en el mundo. O sea, que esa predicación universal del Evangelio fue efectiva y es efectiva porque es creída. Porque si la predicación no fuera creída, entonces no sería efectiva. Pero creído en el mundo, la predicación del Evangelio, de la verdad, es efectiva. Recibido arriba en gloria, termina diciendo el himno. Y nosotros no podemos entender muy bien a qué se refiere cuando dice recibido arriba en gloria. Sabemos que los ángeles, el Padre le está recibiendo, pero nosotros no tenemos idea de lo que es el cielo.
Solamente tenemos lo que la palabra de Dios dice acerca del cielo, pero no sabemos, no podemos comprender la grandeza, pero sí podemos tener esa esperanza. ¿Acaso no tenemos nosotros esa esperanza de ser recibidos en gloria como fue recibido Jesús? ¿Y no tenemos esa esperanza de ser recibidos por Jesús y encontrarnos con Él? ¿Te das cuenta que la iglesia es mucho más que una institución social? La iglesia es una familia, es mucho más que un centro de ayuda, es un búnker preparado para resistir los ataques del enemigo. Las ideas que engañan y que borran esa línea marcada por Dios para nuestro beneficio en la iglesia son totalmente definidas. Y entendemos que Dios quiere bendecirnos y nos pone el marco en el que Dios quiere bendecirnos. Es una columna la iglesia que sostiene el mensaje de salvación. Dios se hizo hombre y vino a rescatarnos. Esto es la iglesia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sos parte de esta familia? Porque si no es así, tengo una buena noticia. Dios quiere adoptarte como su hijo. Dios quiere adoptarte como su hija. Y hay una sola manera de ingresar a esta familia. Y como dice C.S. Lewis, no es por la ventana, sino por la puerta. En Juan 10:7 Jesús dice, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando dice en verdad, Jesús está subrayando la importancia de esta enseñanza. Este era un método, como unos signos de exclamación para decir una gran verdad. Él decía, escuchen esto que es verdad, presten atención a esto que es verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Y entonces esa enseñanza quedaba fijada, esa imagen grabada en la mente, en el corazón de los apóstoles. Y hoy podemos leer por la pluma del apóstol Juan, yo soy la puerta. Hay una sola manera de ingresar a esta familia y es por la puerta. ¿Estás dispuesto a ingresar por la puerta? Sabes que hay una sola manera para ingresar y es de rodillas. Es humillado delante de Dios. Es diciéndole a Jesús, Jesús, he pecado. Perdoná mis pecados, limpiame de toda maldad. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Estás dispuesto a ingresar a esta familia? Pedile a Cristo que sea tu Señor y tu Salvador. Pedile a Dios que sea tu Padre. Y de esta familia de esta manera vamos a disfrutar de esta familia tan preciosa. Que Dios te bendiga.